Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores a esta edición de Viernes del Mundo al Rojo. Arrancábamos la semana con la resaca electoral y en este programa durante los pasados días se ha dicho, se ha contado y se ha analizado todo de todo. Sin embargo, dos apuntes de la responsabilidad de los partidos, que estaban muy cinematográficos todos ellos. Miren, el PSOE, recuerdan, han responsabilizado al presidente de la oposición, a Feijóo, de dar de comer a los gremlins y dejarse que se mojaran pasados la medianoche. Bueno, esto es una metáfora con la que el PSOE quiere decir que el Partido Popular pues que está engrandando a los de Vox y que los de Vox están reproduciendo como aquellos animalillos, ¿recuerdan ustedes? Y digo yo que no todo el mundo lo recordará, porque estamos hablando de un éxito sin precedentes, además, de la era de Spielberg, allá por el verano de 1984. Así que si lo que pretenden es hacer una buena comunicación, solo recordarles que esos jóvenes que participan en las redes sociales y que el Partido Socialista sospecha que son los grandes impulsores de Vox, que no van a rascar bola, que no se van a enterar de nada. Así que la gracieta de que el presidente de la oposición deja que se mojen pasada la medianoche y les da de beber para que se reproduzcan como lo está haciendo Vox, pues una se plantea que, caray, ¿pero quién les escribe los guiones? Claro que Guardiola, en mi opinión, tampoco estuvo muy acertada cuando dijo que el Partido Popular no se iba a travestir de Vox. En fin, que ahí podríamos tirar por Víctor o Victoria o tantas otras películas celebérrimas del cine que hacen referencia efectivamente a esa idea de trasvestirse. Pero si alguna declaración ha llegado al alma, y verán ustedes, nunca mejor dicho, son las de Óscar López. Una nunca imagina que las cosas pueden llegar hasta tal punto. Parece ser que, ya saben, los del PSOE no hay manera de hacerles entender que lo mismo tienen alguna responsabilidad, que no seré yo, que no soy politóloga y yo qué sé. Pero vamos, que a bote pronto alguna responsabilidad tendrán ellos en el asunto de las elecciones, ir perdiendo elecciones una detrás de otra, que la culpa no es solamente por poner las urnas, que ya, si no se pusieran las urnas, ¿verdad?, como dice el Partido Socialista o como dice el propio presidente del Gobierno, no hubiera pasado esto. Que, bueno, que al final la culpa lo tienen los presidentes del Partido Popular, que les da por convocar elecciones. Bueno, es lo que tiene. Hay elecciones y pasan cosas. Pero ahí llega Óscar López y tiene la falta de consideración, tiene la falta enorme de sensibilidad como para responsabilizar a un muerto. Y una piensa que anda que no han tirado muertos al Partido Popular, debe ser que ya no quedan y ahora el Partido Socialista ha decidido devorar a los suyos. Lástima, lástima que Óscar López haya tenido esas palabras tan desafortunadas hacia Lambán, un hombre que, como todos ustedes saben, estuvo al frente de sus responsabilidades durante una enfermedad tremenda, un cáncer que se fue cronificando. Y la verdad es que hay que tener las entrañas podridas para responsabilizar a Lambán del desastre de las elecciones en Aragón. Insisto, al Partido Socialista ya no le quedan muertos para tirar a la oposición y parece ser que ahora ha decidido devorar a los suyos. Sean todos bienvenidos, permítanme que les presente a nuestros invitados. Fernando Fanego, muy buenas noches, muy buenas bienvenido. noches, María José. ¿Tú recuerdas a los gremlins? Sí, lo recuerdo porque tengo una edad ya que sí que me permite recordar ciertas series y demás, ¿no? Pero tu hija, por ejemplo, tu princesa, no. No, ni de Coña, chiripa. ¿verdad? No, ni de chiripa. Y lo lamentable es que está viviendo este momento coyuntural, político, social en España, ¿no? Pero más que los gremlins, a mí me recuerda la revolución en la granja. Sobre todo en la granja porcina. Sobre La todo revolución en la granja. En la granja porcina, porque hay Sí, tipos de explotación ganadera, ¿no? y agrícola, ¿no? Y en este caso, y sobre todo como están, ¿no?
la situación, ¿no? La verdad es que es lamentable. Es lamentable sobre todo que gente con tan poca decencia, ya no es cuestión de tan poca decencia. El portavoz del PSOE en el Congreso, en la Cámara Baja, es capaz de haber llevado a compañeros suyos, el féretro, asesinado por ETA, que son sus propios, que son las personas que ahora mismo Aniversario del gobiernan. asesinato de Tomás y Valiente en el día de hoy, Lamentable. aprovechando esas palabras, los reyes, luego lo vamos a ver, han tenido palabras para este asesinato y también para el terrorismo en general, ¿no? Dan ganas, la verdad que es una ignominia, y sobre todo que dan ganas de vomitar simplemente por ver qué desfachatez y qué poca, bueno, pues sobre todo catadura mental y como persona. Es decir, el capaz de una persona enferma, en la que en su gestión política en la región, en Aragón, pues hizo lo que él estimó, sobre todo del seno de un partido que se supone que es demócrata y que, independientemente que tenga ese perfil, sea capaz el compañero, que hasta incluso ni se ha perdonado, ni se ha disculpado. Sí, eso lo vamos a ver. No, pero sea capaz de decir esas palabras. Compañeros suyos, como he dicho antes, María José, que ya han llevado féretros de otros socialistas que han sido asesinados en el País Vasco. Y que los tienen como socios. Y gracias a estos son los que están ahora mismo, y por los que están gracias ahora mismo gobernando, entre comillas, gobernando. Bueno, lo de gobernar es un poco de risa. Es la forma de hablar, es la forma de una forma que nos conozcan y que nos entiendan, ¿no? Gestionar no gestionan. Lamentable, pero no le causa náuseas. Pilar Alegría, pues bueno, ha estado un poco tibia, sí que es verdad que ha intentado afearle a Óscar López esas más que desafortunadas palabras y sobre todo con una falta de sensibilidad. Yo no sé si Óscar López, si alguna vez pasara por esa circunstancia de la que nadie, por supuesto, estamos libres, me pregunto si estaría a la altura de Lambán. Cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿verdad? Pedro Manuel González, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Encantado de estar aquí. Bienvenido. Unas palabras que yo creo que nos han sobrecogido a todos y que yo he elegido en la noche de hoy para arrancar el programa entre, naturalmente, como es habitual, un buen número de noticias que van a concitar el interés de todos ustedes. Sí, a esto que estás comentando ahora y también trayendo el cine, ¿no? A mí me recuerda un poco todo esto que ha pasado en las elecciones, en las últimas votaciones, a El Gato Pardo. Ah, mira. Porque cambiar todo para que no cambie absolutamente. Para que no cambie nada. Sí, poco se habla, por ejemplo, de la abstención, que continúa creciendo, como un descontento a lo que tenemos, al régimen de partidos que tenemos en su manifestación autonómica ahora mismo. Y bueno, lo de Óscar López, pues a mí tampoco me extraña demasiado porque es un personaje tipo, fruto de esa especie de selección natural inversa de los peores en el régimen de partidos que tenemos ahora, en el cual solo se asciende, pues son los peores los que ascienden a las cúpulas precisamente por esas oligarquías internas, ese propio funcionamiento de los partidos en los que se premia para estar ahí precisamente la fidelidad a la cúpula. No hay que olvidar que este señor también era un señor que pues se intentó cargar a Pedro Sánchez en su momento dentro de los partidos y ahora no tiene ningún empacho en pues hacer estas cosas y decir estas cosas porque la coyuntura pues le favorece en este sentido pues para mantenerse donde está, para trepar dentro de estas estructuras oligárquicas que son los propios partidos políticos. La verdad es que qué enorme falta de conciencia, qué falta de compañerismo y además, amigo, no se puede escupir al cielo porque te puede caer encima. El diario de esta casa cuenta cómo el ministro Óscar López ha desatado una enorme crisis interna en el PSOE tras sus críticas al fallecido Javier Lambán. Como les anticipaba en el inicio del programa, si arrancamos, Almeida califica a Óscar López de miserable y de mala persona. Vamos a ver ese titular. Y por sus declaraciones sobre Lambán. Y al hilo del comentario que hacía Fanego, efectivamente el tío no se ha retractado de sus palabras. Óscar López se niega a pedir perdón, se reafirma en sus desafortunadas palabras.
Ya si le ponemos un sonido... Hay una opinión política que llevo expresando muchos años. Yo discrepo con determinada línea política, lo llevo haciendo muchos años. Reivindico también el derecho a la discrepancia, pero también reivindico el respeto. Y desde luego no he hecho ninguna crítica personal a un compañero al que aprecié en vida mucho y sigo apreciando, y al que tengo y por el que siento un profundo respeto. La pregunta es, señores, ¿no sería el momento de apartar a este individuo por parte del Partido Socialista, por el parte de sus compañeros que más o menos le han afeado las palabras, pero insisto, con una cierta tibieza? Bueno, esto es un producto más de, yo creo que de lo que manda, es una muestra de lo que manda en el partido en este momento, y es una llamada al orden a todos los que están dentro, porque las propias estructuras, como antes decía, de los partidos, lo que hacen es avisar a los acólitos de que tienen que estar en primer tiempo de saludo y tener muy claro ese mensaje de qué es lo que manda, y que el que se mueve no sale en la foto. Esto es un mensaje clarísimo en ese sentido, aunque sea con estos modos, que a mí no me extrañan en absoluto. Cuando se habla de la democracia interna de los partidos, eso es una mentira absoluta, una mentira total. Una estructura de un partido máximo, como son en España, que son partidos estatales pagados por el Estado, y no son de la sociedad civil, sino que son del propio Estado, es muy normal que lo que haya que hacer es obedecer al que manda, y el que manda ahora en el Partido Socialista es Pedro Sánchez. Bueno, qué interesante comentario, porque hablando de declaraciones en el Partido Socialista, no sé si era Víctor Torres, discúlpenme, que es quien ha pedido a Felipe González que se largue del partido, que no pinta nada. Yo creo que era Víctor Torres, pero si no era Víctor Torres sería otro quien ha dicho concretamente que si no apoya al presidente del partido, ¿para qué está en el partido? Claro. Por eso tiene tantos servidores y por eso es el puto amo. Por eso los acólitos que le siguen dentro de su partido, porque tienen la necesidad imperiosa de que en el momento que se rompa esa estructura que comentaba Pedro, ¿qué es el Partido Socialista sin Vox? ¿Qué es el Partido Socialista sin esa iba a decir piara, esa piara de gente que... Sí, la rebelión en la granja, la cual tú hacías película, referencia. habéis hablado de la película que has dicho tú, de los Gremlins y tal, pero bueno, aquí hay muchas películas para poder hacer... Sí. Pero lo lamentable El es que libro El estamos gato hablando... pardo muy bien traído, ¿eh? Total, muy bien traído. Pero estamos hablando que detrás de todo esto ahí, no debemos olvidarnos, son los que se suponen representan a muchos españoles, a los que representan a una nación, los que deben administrar una serie de carteras y que son básicos, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que hasta en los propios compañeros de partido, gente tan sumamente significativa y en algunos casos hasta incluso diría que solemne, como expresidentes del gobierno, como Felipe González, que son capaces de votar en blanco ante la patulea de las personas que están ahora mismo en el Partido Socialista? Es decir, todo es el reflejo, y me niego a decir que es el reflejo de la sociedad. No lo es. Me niego porque no es así. Es decir, hay alguien que, yo siempre lo digo porque además que es como muy bueno traerlo a colación, es decir, la forma en la que se maneja la propaganda por el gobierno actual, ¿no? Es decir, las imágenes que hemos visto recientemente de Pedro Sánchez acercándose a las zonas afectadas por la inundación, de alguna forma totalmente estructurada, de qué forma hasta que no sé cuántos metros no se le podía un cordón de seguridad para que la gente que le pudiera insultar y tal no se lo oyera, y bueno, pues una serie de conjunto de señoras y señoritas de pueblo, con todo el respeto para la gente que vive en los pueblos, es decir, pues bueno, pues de alguna forma clamando al rey o entre comillas al puto amo, que lo diga, ¿no? Bueno, pues esa es la España que te quieren vender. Y si alguien manejaba bien esto, querida María José y querido Pedro, era el Goebbels, Joseph Goebbels, el maestro de la menudo propaganda. ejemplo. Pues sí, maestro de la propaganda. El de la propaganda, efectivamente. Maestro de la propaganda en el Tercer Reich, y a las manos de su jefe y del puto amo de aquel momento, Adolfo Hitler. Es decir, esta es la sensación de que la cantidad de millones de españoles que absolutamente tenemos nada que ver, ni en la gestión, ni en la proporción en la que de alguna forma tratan de gobernar, que no lo hacen,
es decir, y con las personas con las que se rodean, es decir, da la sensación de que España no es que esté en una situación letal de lo que nosotros conocemos como Estado de Derecho o como un Estado democrático de derecho de Europa, y sigue siendo una de las economías más importantes de Europa, sino de que está absolutamente acabada. Vamos, si les parece, a hincar el diente al asunto electoral, que, oigan, no es baladí. Feijóo advierte a Vox en plenas negociaciones: quien quiera un partido sin límites, dice que pacte con Sánchez. Y es que el líder del PP primero ha cargado contra Óscar López. Ahora vamos a escuchar sus palabras, que ahí ha estado fenomenal el presidente de la oposición, pero también propone a los de Vox que, si no quieren que les ponga límites, pues que lo que tienen que hacer es pactar con el Partido Socialista. Y los de Vox son acusados de no querer gobernar. Dicen que está muchísimo mejor sin el desgaste del gobierno, pero los verdes, los gremlins, bromas aparte, bueno, pues dicen que naturalmente si ellos se salen de los gobiernos o pretenden llegar al gobierno, son con sus propias imposiciones, ¿no? ¿Esto cómo va a terminar? Porque sí, tiene mala pinta. Sí, yo lo que quería deciros, ya a la luz de lo que has dicho tú, Fernando, antes, es que aquí el problema es lo que tú has dado en la clave, que es la representación. Y si los partidos políticos representan a lo que has dicho tú, la sociedad española. Yo sostengo que los partidos políticos no se representan más que a sí mismos, y que en el Congreso de los Diputados están representados únicamente los partidos políticos. Respecto a lo del Estado de Derecho, es que fíjate una cosa, nos venden esta propaganda del Estado de Derecho. Decir Estado de Derecho en realidad es únicamente decir que hay un régimen de poder reglamentado, nada más. Pero todos los estados son de derecho. Hasta el del pintor austriaco que decías tú antes es un Estado de Derecho, era un Estado de Derecho porque se cumplían las leyes del rey. En Cuba se cumplían las leyes del rey. Y fue elegido democráticamente. Bueno, democráticamente a través de un sistema de listas muy parecido al de la República de Weimar que al que tenemos aquí. Sí. Exactamente igual. Ese es el problema de la cosa. Bueno, y espérate que entonces, hijo de un funcionario de correos. Entonces la cosa es la siguiente. Por ejemplo, cuando el otro partido, el Partido Popular, dice que ellos sí que son un partido de Estado y que el PSOE no se comporta como uno de tal, el problema es que tiene razón, y es que los dos son partidos de Estado, y ese es el problema de verdad, porque en España los partidos políticos no son de la sociedad civil, no nacen de la sociedad civil y van al Estado, sino que son órganos administrativos de integración de masas en los que no hay representación de los electores. Entonces ese es el problema de verdad. Los partidos son estatales porque son pagados por el Estado y se integran en el Estado, como los sindicatos, exactamente lo mismo. Y ese es el problema de verdad. Seguimos en la misma línea contándoles en dos patadas, si me permiten la expresión, algunas de las novedades del día de hoy sobre esa resaca electoral y la que te rondaré morena, las que vengan por delante. Por ejemplo, las encuestas electorales disparan a Vox a la espera de sus candidatos a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia. Sí, así es. Y bueno, y volvemos a lo mismo, se lo siguen repartiendo entre ellos, los gobernados votan, los que votan a unas listas que luego se lo reparten entre ellos. Mira, lo que decía, os voy a decir una cosa, y esto es maravilloso, ¿no? Bastaría que se presentaran cada uno de los jefes de partido sin hacer las listas, pero en ninguna de estas elecciones, ni las autonómicas ni las nacionales, para luego, sacando el tanto por ciento correspondiente, hacer las listas después y ponerlos en los escaños de los respectivos parlamentos. El resultado sería exactamente igual que votar las listas ahora. Lo mismo. De todas formas, ¿alguien se sabe el número 2 de...? Es imposible. De nadie. Porque no hay representación política. Del que ha salido elegido ahora mismo en Aragón, es decir, que tiene que formar nadie gobierno, lo sabe. Decir, o sea, ni el tercero, pero ya no digo el tercero, el cuarto. No, el segundo. Nadie. Es decir, pero si todo eso lo que está diciendo don Pedro lo juntas con una ley de ONT, que es decir, la ley electoral que tenemos en España. El sistema proporcional, es un horror. Escucha, que te da la posibilidad y faculta a cualquier organismo, por demográficamente, poder tener representación parlamentaria
partidos como EH Bildu, pues los partidos como antiguamente ETA, político-militar. Una sobre-representación es lo claro, que crea. Es evidentemente que, claro, evidentemente no sé qué censo tendrá Durango, ni Mondragón, ni los... Pero tienen la capacidad suficiente a través de esa ley que en otros países en los que no ha tenido la lacra del terrorismo, a lo mejor ese tipo de recuento y de formulación política para la votación es buena y te da la posibilidad de poder tener una representación parlamentaria muy, no homogénea, pero sí la capacidad de cualquier persona que intente o que se postule y concurra a cualquier elección puede hacer una representación. Pero, claro, pero no en un país como el nuestro, que hemos vivido durante no sé cuántos años la lacra del terrorismo. La lacra del terrorismo y la ignominia de haber visto, querida María José, hace 3 o 4 días salir a uno de los mayores asesinos de la banda terrorista por la puerta de la cárcel, condenado a 400 años de prisión. Pero escucha, es eso, yo no lo he visto, escucha, y no sé qué país le voy a dejar a mi hija, pero no sé, en la medida que yo puedo, humildemente, mi granito de arena, trataré de que eso cambie y de alguna forma cambie. El rey llama a recordar a las víctimas de ETA. Recojo ese comentario y esas palabras que hacía Fernando Fanego, la indignación de la gran mayoría de nosotros cuando estamos viendo asesinos que ya campan por la calle cuando tenían condenas memorables que naturalmente no se cumplen, insisto, en un día importante para las víctimas del terrorismo y para todos los españoles de bien. Hoy, tal día como hoy, tuvo lugar el asesinato de Tomás y Valiente. El asesinato de un profesor en su despacho de la facultad causó una enorme conmoción. Incluso en el marco de la campaña cruel de socialización del sufrimiento emprendida por la banda terrorista ETA. Fue un acto de singular brutalidad, de sinrazón sin límites, orientado a sembrar el terror en estado puro. Decía Francisco Tomás y Valiente, y ahí también lo escribe, cada vez que matan a uno, nos matan a todos un poco. Debemos continuar trabajando por una convivencia pacífica, democrática y solidaria, en el marco de nuestra Constitución, de sus valores y del espíritu con el que se fraguó. Por eso debemos recordarlas a todas, su vida, su ejemplo y también las circunstancias de su asesinato. La memoria no es una forma de revancha, ni una lista inagotable de agravios, ni una rémora para el progreso. La memoria es un deber cívico. No podemos vivir, no podemos convivir sin la memoria. Esa es una lección que nuestros jóvenes, que afortunadamente no vivieron esa España, deben aprender y tener siempre muy presente. Y para eso debemos enseñársela. Sí, decías, Fernando. Simplemente, ¿cómo es posible que el máximo representante de la monarquía parlamentaria que en España, de momento, entre comillas, existe, sea capaz de decir esas palabras que de luego son duras? Yo, hablando fuera de micrófono con don Pedro, pues vivimos ese momento en el que don Francisco Tomás y Valiente fue vilmente asesinado en su despacho en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo sea capaz de luego recibir a la formación, entre comillas, política en el Palacio de la Zarzuela? No sé. Y reconocerlo, con lo cual no entiendo, sí, no es decir, pero ¿te parece incoherente? Pero no lo entiendo. Vaya que se entiende, se entiende muy bien. Lo que pasa, pero que es que duró comerse las tragárselo. palabras. Claro, Vamos, dura comerle las Hombre. palabras, decir, bueno, yo le estoy entendiendo, mi queridísimo monarca, pero bueno, que usted ha recibido a una formación política de ese tipo de personas que han cometido esa fechoría. Sí. Yo, si me permitís lo que quiero decir, yo no puedo ser benevolente en absoluto con el mensaje del rey, bueno, porque yo entiendo que precisamente él lo que hace es coronar un status quo, una relación de poder que es la que facilita este tipo de cuestiones. Engancharse a la Constitución española como salvaguarda, a mi modo de ver, y así lo digo, de que estas cosas no pasen, de la unidad de España, yo creo que es un error, cuando precisamente lo que tenemos ahora es fruto de la construcción desde el año 78 en el consenso de lo que hay ahora exactamente. También acogiendo el testigo de lo que decía Fernando,
quiero decir, y esto está aclararlo, porque creo que el tema de los conceptos es muy importante, que lo que hay en España no es una monarquía parlamentaria. Aquí no hay una monarquía parlamentaria. En una monarquía parlamentaria hay representación. Hay representación del elector, como pasa, por ejemplo, en Inglaterra, lo que tú decías antes, que se vota en un distrito electoral a un representante y el Congreso, la Cámara, se forma por todos los representantes. Aquí ni eso. Aquí no hay la monarquía parlamentaria por excelencia es la británica. Eso es una monarquía parlamentaria. No es una democracia como tal porque no hay separación de poderes. No sale, el premier sale de la Cámara, ¿no? No es como en Estados Unidos, que es un sistema presidencialista en que hay representación y separación de poderes. Entonces España tampoco es una monarquía constitucional, como dicen por ahí, porque en una monarquía constitucional, como era la de Luis XVI o Luis Felipe de Orleans, el rey nombraba su gobierno. Entonces, ¿esto qué es si no hay una monarquía parlamentaria o una monarquía constitucional? El nombre técnico es una monarquía de partidos, que es lo que tenemos ahora. Entonces, hablar de un deber cívico, cuando lo que tiene que haber es justicia, que es un derecho, lo que es un derecho no puede ser un deber nunca. Menudo melón abierto, don Pedro Manuel González López. No tenemos tiempo para adentrarnos en él, pero de profundo calado, sin la más mínima duda. Dejamos estas 4 anotaciones que quedaban pendientes sobre las elecciones para adentrarnos nuevamente en el ABC de cada día, en la corrupción del Partido Socialista. Pedraz envía al juez que investiga la caja del Partido Socialista la confesión de Pano sobre las entregas en Ferraz. Les recuerdo que Pano es la que llegó con las bolsas a Ferraz, que las dejó allí. También les recuerdo, porque lo han visto ustedes en este programa durante la semana, que el chofer ha declarado que, vamos, que lo vio todo, que entró con bolsas y que salió sin ellas. Y digo yo que no hace falta ser ingeniero de caminos y puentes para imaginarse que la pasta se quedó en Ferraz. Alejandro Alonso, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido al Mundo al Rojo, muchísimas gracias. Bueno, volvemos de nuevo a la corrupción del Partido Socialista. ¿Qué se espera? Hemos visto durante toda esta semana el recorrido de esta noticia explicada y pormenorizada en este programa, pero hoy la noticia es que Pedraz envía al juez que investiga, bueno, estas declaraciones. Sí, mandó las declaraciones. Yo creo que Carmen pues, está diciendo una opinión totalmente distinta a la que está diciendo Aldama en las declaraciones. Uno de los dos está claro que está mintiendo. Y a mi parecer yo creo que es Carmen la que estaba intentando ocultar algo, porque Aldama no tiene ya nada que perder y Carmen pues no se sabe todavía nada de ella. Quién sabe que ese dinero que llevó al Partido Socialista, que dice que se lo entregó a Aldama, pues quién sabe si es procedente de otra causa más. Efectivamente, ¿qué previsión, no sé, por hacer una quiniela, qué esperas de estas declaraciones, finalmente? Pues va a ser... ¿Qué impacto crees que va a tener? Va a ser un tema muy largo. Yo creo que van a intentar retrasarlo todo lo posible. Y como he dicho, yo creo que al final, una vez más, va a ser Aldama el que está demostrando lo que realmente sucedió y que esta señora pues lo que está intentando es ocultar de alguna manera otra causa que posiblemente de financiación ilegal del PSOE, y una de las formas de alargar el procedimiento y la causa es pues intentar desviar la atención en este sentido. Hay que tener en cuenta que esta señora en audios con el propio Aldama ya se estaban acusando mutuamente, ¿no?, de que ella había contratado a unos colombianos para matar a Aldama. Entonces, al final hay una trama ahí detrás que es un poco oscura y, como suele pasar con todas las mafias, pues al final terminan a cuchillazos entre ellos. O sea que ganar tiempo y ojo con la rebelión. Es que estamos muy cinematográficos en el día de hoy y también muy literarios. El gato pardo, rebelión en la granja, Víctor o Victoria, los Gremlins y acabamos de empezar. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias, muy buenas noches.
Bueno, se apuntaba Aldama. Importante que Anticorrupción esté abriendo la puerta, señoras y señores, a que Aldama no entre en prisión tras su confesión en la trama Koldo. Hombre, este es un dato que no es baladí. Ha dejado abierta esta puerta a que el empresario no entre en prisión tras su confesión en la trama Koldo. En su escrito de acusación, el Ministerio Público solicitó, les recuerdo a todos ustedes, 7 años de prisión para Aldama tras apreciar una atenuante por colaborar con la justicia frente a los 24 años de cárcel y los 19,5 respectivamente que solicitó para los otros 2 acusados, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su ex asesor, Koldo García. A ver. ¿El abogado? A ver, no, muchas gracias, pero vamos, te quiero decir, esto es, la verdad es que es curioso, sobre todo porque el que vive de la administración honradamente de justicia, claro, ve con ojos ojipláticos la situación. Es decir, Víctor de Aldama, digo, supuestamente no, ha estado en la cárcel en preventiva, es decir, como por la comisión de un delito que se está investigando. Que colabore con la Fiscalía y que se atenga o que se beneficie de las atenuantes o de los atenuantes que puede tener, lógicamente, por la colaboración en la investigación de la causa, que no es una pequeña causa, sino que es una macrocausa, no le exime, de de los hechos que él mismo ha reconocido como que ha sido parte de esa red. Es decir, lo que sí que es verdad que para que de alguna forma pueda caer las fichas que quedan de ese dominó tan perverso y corrupto y que engloba todo el Partido Socialista, es decir, es necesario que este señor siga en la calle, porque es lo que hasta ahora, lo que ha ido contando y lo que ha ido desgranando y lo que se ha ido comprobando con hechos probados, porque os recuerdo, en nuestro sistema de derecho, digo, por lo menos en la nuestra, tenemos gracias a Dios que solo se juzgan hechos probados, supuestamente, ¿vale? No, aquí no se juzgan conjeturas, como en otros países que se juzgan porque creen que es un asesino. No, aquí se juzga si hay unos hechos probados. La prueba de ello es, por ejemplo, que siempre pongo el caso de el Cuco, no ha asistido el cuerpo de Marcal Castillo, no ha salido de la cárcel, estuvo en preventiva la máxima y ya está. En este caso concreto está colaborando con la justicia de una forma manifiesta y fehaciente. Eso da posibilidad de poder acabar con una resolución del caso con los realmente culpables que hay. ¿Y por qué? Porque lo que pasa es que de alguna forma se le absuelva de lo que él ya ha cometido, pues hombre, no estoy personado en los autos, me parece una imprudencia por mi parte pronunciarme hacia el respecto. Bueno, pero hablar por hablar. No, pero bueno, pero como pero soy profesional, entonces con lo cual tengo que decir las cosas como acorde si me preguntan en el despacho, entonces con lo cual, claro, decir, sin estar, pues hombre, veo, me parece muy raro que se le absuelva de unos cargos que tiene y sobre todo que está investigado, antiguamente imputado, está investigado por unos cargos en los que ya ha cumplido parte de la pena que en prisión preventiva. Querida María José, entonces con lo cual decir que se la absuelva, pues no lo entiendo, o sea, no sé exactamente qué artículos y de qué forma en el procedimiento criminal se puede demarcar esa situación, porque es que está tasado, es decir, porque es que el arco del tipo penal, claro, ya por eso, pero es que está entonces con lo cual, pues bueno, hay que esperar. Agradezco desde luego a Víctor de Aldama toda la colaboración que está haciendo con el Ministerio, con el juez Pedraz, en este caso en la audiencia, y en el que se está juzgando el asunto, y claro, y por supuesto porque está dejando muy claro, o dejando en una situación como el caso de la señora que iba con las bolsas a Ferraz. La señora Carmen Pano. Querida María José, a ver, yo siempre digo una cosa, es decir, pues, si hay una vez, es que ha habido alguna otra. Hombre, no creo que fuera la primera vez, ¿verdad? Se coge una vez, pero claro, a raíz de pero ¿y antes? Claro. O sea, y todo antes, o sea, ya deja. Y en todos los partidos. En tela de juicio, no, por supuesto. M. Rajoy, estas cosas. Hombre, M. Rajoy, claro, efectivamente. O sea, que la cuestión es, yo veo dos cosas muy de esta noticia que comentamos ahora bastante importantes o llamativas. En primer lugar, que lo que hace dejar claro cómo la corrupción es factor de gobierno, porque es lo que engrasa toda la maquinaria en todos los partidos, y si te pillan, esto es como, la máxima es la siguiente: robar no es malo, lo que es malo es que te pillen.
Eso para empezar. Y en segundo lugar, el tema del papel de la Fiscalía Anticorrupción en este caso, que me parece bastante interesante ver hasta qué punto va a poder aguantar hasta el final esta presión, porque no olvidemos que, y tú lo sabes también como profesional del derecho, que en España el Ministerio Fiscal es una estructura jerárquica regida por el principio de obediencia, en cuya cúspide hay un fiscal general del Estado que lo pone a dedo el Ejecutivo. Y en este caso, hasta ahora, pues la Fiscalía Anticorrupción está pues siguiendo una línea que no sé hasta qué punto, hasta dónde le puede llevar todo esto. Entonces es bastante cuestionable hasta cuándo va la Fiscalía a poder seguir. Vamos a continuar en la misma dirección, los asuntos opacos, la corrupción del PSOE, y estos últimos minutos de este primer tramo lo vamos a dedicar al miedo del PSOE y al relevo de Sánchez. Ya verán, indiferente no les va a dejar. Y además esta noticia que yo les propongo seguramente a ustedes les suena muchísimo porque se dio en exclusiva en este programa el pasado miércoles. Operación Dominicana, temor en Moncloa a que la presión de Estados Unidos destape los negocios opacos de la cúpula socialista. Miren, Estados Unidos ha llamado a capítulo al gobierno de la República Dominicana para que el país insular estreche el cerco en su territorio sobre los negocios opacos, el blanqueo de capitales y las actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico. La ofensiva diplomática norteamericana, enmarcada en los planes geoestratégicos de Donald Trump en la zona tras la captura de Nicolás Maduro, ha encendido las alarmas entre miembros de los dirigentes del PSOE y en el propio entorno de la Moncloa, debido a los vínculos personales y económicos de varios referentes socialistas con la isla caribeña. Les recuerdo que la República Dominicana es uno de los destinos clave para el desarrollo de negocios ligados a la actividad de Zapatero y de otros antiguos miembros del gobierno del Partido Socialista, a saber, José Bono, Miguel Ángel Moratino, Reyes Maroto, y bien, una larga lista. La preocupación se extiende asimismo al ámbito presidencial por la influencia que la presión de Washington pueda tener para que se produzca una, vamos a decir que, eventual difusión de información detallada sobre los vuelos de Begoña Gómez a la isla. En España, el pasado 10 de febrero, el juez Juan Carlos Peinado, ya lo saben porque se lo hemos contado en este programa, solicitó al Ministerio del Interior información sobre los viajes realizados al extranjero por la esposa del presidente y la asesora de esta en la Moncloa, Cristina Álvarez. Además, fijó un plazo de 10 días para la entrega de esta información. Insisto, Operación Dominicana, temor en Moncloa a que la presión de Estados Unidos destape los negocios opacos de la cúpula socialista. Una exclusiva que se dio en este programa el pasado miércoles. Sí, correcto. A ver, de todos he sabido que República Dominicana es un país muy agradecido para ciertas cosas y sobre todo para el que tiene cosas que ocultar. Es decir, tiene, aparte de ser un país maravilloso, he estado y fue también donde iban, se llamaba a exiliarse los etarras, acuérdate. Sí, Había una colonia de allí, pues, de etarras, pues, huidos de la justicia española. Es un país relativamente, o sea, relativamente no, bastante opaco para muchas cosas, con lo cual es el caldo del cultivo donde yo iría a plantar marihuana si no quiero que nadie me se entere que yo estoy plantando marihuana, porque el país colabora o de alguna forma esos gobiernos tan sumamente, en el caso de Dominicana, ¿no?, tan sumamente especiales, por no decir otra cosa, porque no lo puedo decir en televisión, que son capaces de, no de ahora, llevan muchos años, de ahí de alguna forma acumulando las fortunas de gente y de redes de mafia y de extorsión que están allí. Claro, y es absolutamente opaco, es decir, Dominicana no tiene ningún tipo de tratado con ningún otro país, es decir, es como una especie como decir, yo no tengo por qué ante cualquier tipo de, a través de
de cualquier orden judicial en el que una comisión rogatoria. La comisión rogatoria famosa para solicitar las cuentas, es decir, no desvelan absolutamente nada. Claro, ese miedo que existe es el refugio en estos momentos, claro, efectivamente, pero este miedo, que es un poco el grueso de la noticia. Estaba Fran Simón el pasado miércoles en este programa cuando se dio esta exclusiva, es sobre todo esta idea, ¿no? Este temor que podría tener el gobierno, que podría tener la Moncloa a que, caray, los Estados Unidos metieran mano, no voy a decir en la misma línea en la que se ha hecho, no se llama captura, me gusta mucho, extracción, perdón, como si me fuera una encanta lo de muela. la extracción. Sí, es como una muela del juicio, Maduro. Estamos hablando de un tumor. Un tumor. Y yo pensando en una muela del juicio, creo que eres más afortunado, efectivamente, Fernando Fanego, pero de otra manera, naturalmente, pero que meta mano Estados Unidos a la situación que estamos viviendo en España. Lo que ocurre es que al fin te das cuenta de la hipocresía de las relaciones de poder, porque esto era algo que yo creo que era conocido por todo el mundo. Pasaba como con los negocios del padre de Begoña, pero ¿quién no sabía quién era Sabiniano? Eso lo sabía todo el mundo. Quiero decir, ¿por qué ahora sí? Los que somos de bien no solemos frecuentar. No, ya, pero se sabía, era algo locales. Pero se sabía la relación de esta señora y precisamente por ser quien era su marido, Pedro Sánchez. Era algo... Ya, pero lo que es significativo que a través de la colación de lo que dices tú, que gracias a este señor, que Dios lo tenga en su santa gloria, porque creo que no. Es decir, que Pedro Sánchez pudo o tuvo la capacidad de poder presentarse a la... Claro, si es que eso es a lo que me refiero. Y casualidad, perdón, María José, de que, ¿por qué no entrega el pasaporte? Ya. ¿Porque no le da la gana? No, pero ¿por qué no se entrega un pasaporte? Porque, bueno, pero una pregunta. Claro, porque el pasaporte... Desde la ingenuidad. Claro. Pero vamos a ver, ¿qué importa? Si está, vamos a ver, en mi pasaporte, pues naturalmente viene el sello de todos los lugares que he estado. Claro. Pero en el caso de ella no tiene ningún sentido. Pregunta ingenua y a lo mejor de la más profunda ignorancia. ¿En el Falcon sellan? Pregunto, ¿eh? A ver, toda aeronave que parte del suelo y territorio nacional tiene un registro, vale, tiene un registro de ese vuelo, vale, tiene un registro, un número de vuelo y tiene un registro de las personas que suben a esa aeronave y demás. Pues entonces, sin ninguna duda, es por eso. Yo les anticipaba que nos metíamos con este miedo de Moncloa con la operación dominicana que ya vimos esta semana en el programa, pero también les anticipaba que antes de finalizar íbamos a hablar del relevo, de la red de relevo de Sánchez, alcaldes, encuestas, reuniones, pero sobre todo el análisis de un periodista que sabe y mucho, Albert Castillón, pero esperen que también les voy a hablar de Zapatero, pero no de la República Dominicana. Vayan pensando en otro país. Bueno, no se lo voy a contar yo, lo va a hacer el alma, corazón y vida de Castillón Confidencial. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal vos? Como siempre, encantada de tenerte un viernes Bien. más aquí en el programa. Bueno, venimos dándole vueltas por una parte al miedo que puede tener Moncloa con esa operación dominicana, la idea de que de pronto desde Washington puedan meter mano de alguna manera, y contigo queríamos analizar, bueno, parece ser que se está preparando un relevo, no... hay una parte del PSOE que verdaderamente intenta darle una patada donde la espalda pierde su casto nombre a Pedro Sánchez. ¿Va a haber rebelión o no? En la granja. Es que estamos muy cinematográficos. Volvemos otra vez. A ver, no, en la granja está muy bien traído porque en el PSOE hay mucho gallina, o sea que... ¡Ole! Y cerdo. Y mucho cerdo. Y cerdo. No, sí. Bueno, pero más gallinas, ¿no? Y hasta zorras, sí. Y gallinas, sí. Pero yo no lo creo. A ver, yo conozco muy bien, por ejemplo, a Juan Lobato por cuestiones personales y hay amistad. Su mujer trabajó conmigo en la tele en el mismo programa 15 años. Sabían perfectamente quién era Sánchez. Cuando Lobato llega a la presidencia
y a dirigir el PSOE de Madrid, yo le digo, tú ya sabes quién es, ¿no? De qué va, que es capaz. Todos saben quién era Pedro Sánchez y han ido jugando con él, aguantándolo, y cuando no han tenido más remedio, pues hasta han tenido que ir a notaría para no cometer un delito, ¿no? Como Lobato. No es fidelidad lo que le tienen a Sánchez, es miedo. No es que el PSOE pueda tener divergencias. Desde que llegó a Moncloa, como intelectualmente él no está muy preparado, se ha rodeado de gente aún peor que él, con un nivel aún más bajo. Y se han convertido en lo más parecido a una organización del lumpen criminal, en la que se amenazan, se chantajean, se sobornan, y la política, la ideología, el servicio público se ha olvidado hace mucho. No olvidéis que los negocios empezaron tan solo llegar en aquel verano de 2018, ya empezaron los chanchullos, ya empezaron los acuerdos, ya se contactó con unos y con otros, y a la que llegó el confinamiento, bueno, a robar a manos llenas porque no había nadie que les controlara, ¿no? Yo no veo una oposición a Sánchez por miedo. No olvidéis, al Dama le han disparado en el coche varias veces, le han amenazado de muerte, a la madre de Koldo García le han entrado a robar en su casa. Estamos hablando de gente peligrosa, de gente que ha subido al poder, como Sánchez, todo el mundo lo sabe, haciendo trampas con una urna detrás de un biombo o presuntamente chantajeando con vídeos de la sauna de su suegro. Por lo tanto, aquí nadie va a mover ficha hasta que Sánchez no esté muerto políticamente y bien enterrado. Me lo temía, pero yo tenía la noticia encima de la mesa y quería que la analizaras antes de soltar las campanas al vuelo. Hablamos de la República Dominicana y jugaba con los telespectadores para que TikTok pensaran en un país que no fuera la República Dominicana y que tuviera que ver con Zapatero. Bueno, esta mañana te estaba escuchando y podría ser que Zapatero, que ya está viendo verdaderamente el peligro, ¿podría exiliarse a China? Que me cuadra todo, ¿eh? Cuéntanoslo. Mira, cuando va Zapatero a hacerse la foto con Delcy Rodríguez a Venezuela, no iba solo para blanquearse, iba también para cerrar negocios. Y Marco Rubio le llamó por teléfono antes de esa visita, diciéndole que parara, que detuviera sus negocios de China y de empresas chinas en suelo venezolano. Durante años los ha llevado a cabo y ahora quería seguir esos negocios con la transición con Delcy o con María Corina Machado. Le importa poco, lo que quiere es su comisión. Marco Rubio no está de acuerdo. Mientras esté Venezuela tutelada por Estados Unidos, ahí no quieren empresas chinas y le han tenido que parar los pies. Y cuando pregunto yo a mis informantes, digo, ¿y qué interés tiene ahora si lo que debería hacer es sacarse de en medio y perfil bajo? Dice, hombre, se está preparando una posible huida, un posible plan B. Si judicialmente Zapatero, sea en España o en Estados Unidos, se ve acorralado, siempre le quedará China para marchar. Gracias, Albert Castiglioni, compañero. Feliz día de la radio. Muchas gracias, felicidades, que ahí nos conocimos. Ya lo creo, amamos muchísimo ese medio. Un abrazo enorme, Albert Castiglioni, como siempre, recordarles Castellón Confidencial, ese canal de investigación periodística que, insisto, sube cada día más y más y más. Un abrazo, es excepcional, ¿verdad? Dicen desde aquí. Un abracito. Gracias, queridos. Bueno, que algo bonito hay que contarles, ¿verdad? Pues que hoy es el día de la radio y además también un reconocimiento, ahora que lo pienso, al presidente de la Academia de la Radio, que es a quien se le debe, después de una lucha brutal con la UNESCO para que hubiera un día para que las personas que amamos la radio y para todos los seguidores tuviéramos un día. Así que, pues, desde aquí nuestro reconocimiento y felicidades a todos los amantes de la radio en este
su día. Hacemos un alto en el camino, recuperamos enseguida, pero antes permítanme que les diga cómo perder un par de kilitos de más. Si quieren perder esos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no tendrás que pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida con 2 bloques de Toma Pan y Moja. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. Hemos oído hablar largo y tendido sobre el asunto Pegasus en este programa, pero si echo la vista atrás, Fernando, que iba a decir que es de los más ancianos del lugar, no, es de los más veteranos, quería yo decir. No. Que no insulto, es que no, es que estoy muy literaria también, Claro, os habéis sí, claro. empezado Yo vosotros cinematográficamente y entonces también empiezo literario. a tirar y pues me salen... No, de los más veteranos, ¿desde eso cuándo estamos hablando de Pegasus en este programa del presidente del gobierno y buscando razones por las cuales tenemos al presidente del gobierno en permanente genuflexión frente al rey de Marruecos? Y sobre todo el servicio de inteligencia israelí. Es decir, claro, porque son los que tienen los datos, ¿no? Pegasus, fíjate, es el nombre de una constelación preciosa que hay. Pues Sí, el nombre de una Pegasus. constelación, Pegasus. Efectivamente. Y claro, y lógicamente tiene que no rendir pleitesía, pero sí tiene que guardar la condición, sobre todo de respetuosa, de hacia quien más de alguna forma le fuerzan a tener que hacer cosas
digo, para salvaguardar, pero ya no solo la información de lo que en su momento extrajeron de su dispositivo, sino también del de su mujer. Y creo que recordar que también el del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de la ministra de Defensa. Es decir, que no son no era solo el dispositivo. O sea, imagínate de un país tener la información de lo que causa el dispositivo de estos. Bueno. Pues sobre este asunto hacemos boca abriendo este segundo bloque del Mundo al Rojo, porque Rafa Pal en breve vendrá a rematar esta noticia y quiero que le den vueltas a ver por dónde va esa información. Mientras tanto, verán, el asunto no es baladí. El gobierno quiere intervenir más el alquiler y valora penalizaciones en el IRPF para los caseros que suban las rentas. Vamos a escucharlo porque vamos a escuchar más datos porque este es un asunto de enjundia en este país, el tema de la vivienda, ni que les cuento, vinculado con la regularización de 500.000 almas más, que serán infinitamente más. Imagínense la situación en la que vamos a quedar. El Gobierno estudia utilizar el impuesto sobre la renta de las personas físicas como herramienta de penalización para quienes suban los precios de los alquileres, según han confirmado fuentes del Gobierno. De acuerdo con la información avanzada por El País, esta penalización solo se aplicaría en el caso de subidas al finalizar el contrato, no en el incremento anual, normalmente del IPC, permitido por la ley. Fuentes del Ministerio de Hacienda han trasladado que se está negociando con los grupos parlamentarios esta medida después de que los socios del Gobierno hayan trasladado su rechazo frontal a la propuesta del Ejecutivo para ofrecer una bonificación del 100% en el IRPF a los caseros que no suban la renta a sus inquilinos durante la renovación de los contratos de alquiler de vivienda. Sumar considera insuficiente esta apuesta al entender que eso solo reduce lo que entienden como un privilegio fiscal y vuelve a exigir que se apruebe una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que vencen este año para congelar las rentas. A ver, este es un asunto, como les decía, no es baladí, es un asunto de enjundia. Alguien decían que podía tumbar al gobierno esta situación crítica de la vivienda y quizá no van muy desorientados en este sentido. Pero para entenderlo, hace relativamente poco tiempo escuchábamos que se iba a premiar a los propietarios que no subieran el alquiler. Y ahora, de pronto, pues ahora van a penalizar a quienes suban el alquiler. No solamente el drama de la vivienda puede tumbar el gobierno, sino que qué clase de gobierno va del coro al caño y del caño al coro. Pronuncio con mucha... Sí. Pues eso con mucha tranquilidad. Antes, efectivamente, de liarla. Pero vamos, que va del coro al caño continuamente. Al devenir ideológico que conviene, pero además estas medidas parten de un error básico y además es que se les llena la boca de hablar de lo de la función social de la propiedad, ¿no? Y además interpretándolo mal, porque es que la función social de la propiedad no significa... Esto escribió un autor que creo que se llamaba León de Witt hace mucho tiempo, sobre esto de la función social de la propiedad, y se hacía mención a estas cosas. Lo que resulta es que la propiedad cumple una función social, no que la propiedad se tenga que subordinar a razones sociales. Es decir, la sociedad y el cumplimiento de los contratos son lo que organizan la sociedad y sin ello es imposible organizar la sociedad. No que la propiedad se tenga que subordinar a un fin político e ideológico concreto. Eso es una cosa que viene de una ideología de la Iglesia, de mucho más tarde, pero no tiene nada que ver. Y entonces vemos que continuamente se está haciendo ideología, se está haciendo propaganda. Y a lo que decía María José, tanto da irte para un lado como para el otro, o tan de entrada no. Pero no podemos decir así. Pero no es muy serio, o sea, no es que no hay nada serio. Más allá de la efectividad de una medida de hay un estas mercadeo características, político. Ahora sí, ahora te premio, ahora te castigo, ahora al infierno, ahora al cielo. No sé, no hay quien se entere. Ideológicamente no tiene mucha más cabida
en lo que es la política, termino muy rápido, María José, no les quedan más recursos ideológicos que vender este tipo de medidas. Propaganda. No obstante, sí, pero digo progresista. No obstante, yo estoy de acuerdo. Como diría, la estupenda Mónica Cruz, Penélope Cruz, en aquella fascinante película que ahora no recuerdo. ¿Recordáis a Goebbels? Perfecto, sí, Goebbels, sí, con Goebbels, ¿no? Con Goebbels. Sí, no, bueno, pues escucha, yo estaría de acuerdo completamente en adoptar esa medida que dice que son como troyanos de la agencia tributaria, de la señora Montero, siempre y cuando acepten también congelar el sueldo de los funcionarios públicos, digo que van a comisión de lo que recaudan, igual que de la titular de la cartera. Y de los pisos, siempre y cuando que también el señor Wyoming, por ejemplo, pues también... es todo falso, es todo propaganda. Pero estoy de acuerdo. Digo, yo me alegro muchísimo. El PSOE, como siempre ha sido la nada ideológica, puede decir lo que le dé la gana. Porque no tiene sustento, en algo que sea consecuentemente y que sea, sobre todo, visible socialmente. Tienen que crear un problema y tienen que crearse, y se cayó, y tienen que crear un problema social para que de alguna forma tenga que poner el atajo. Ellos mismos crean. Es como, por ejemplo, el tema de los puntos naranjas, los puntos morados, estos de ayuda a la violencia de la mujer, de género y tal. Bueno, pues tienen que crear ese problema para que exista esa como si dijéramos, esa partida que se le da o se le concede para atajar un problema que no existía. Bueno, un problema que sí existe está en las vías, en las infraestructuras ferroviarias. Miren, un documento oficial desmiente a Puente el tramo de Adamuz. Seguía en ejecución en junio. La cronología de los hechos va a ser decisiva, amigos, en el caso judicial por el accidente del tren de Adamuz. El gobierno ha insistido en que se hicieron controles tras las obras. Las propias obras, como ya publicó Libertad Digital, que es el medio en el que yo estoy basando esta información para todos ustedes, fueron acometidas porque había riesgo de descarrilamiento y colisión en determinados puntos de esta línea de tren. Y en esa línea está Adamuz, el punto donde se ha producido el accidente que dejó tras de sí el fatal resultado de 46 fallecidos. Miren, según la versión del gobierno, las obras del tramo de Adamuz se finalizaron en mayo de 2025, pero un documento oficial del gobierno, sellado un mes después de esto, en junio concretamente, aseguró que a 18 de junio de 2025 había buena parte de las obras totales de la línea Madrid-Sevilla que no se habían finalizado. Y miren ustedes por dónde. En concreto, sí, lo han adivinado. Justo el tramo Guadalmedel-Córdoba, el que Puente dijo que estaba terminado. Sí, de hecho el documento señala expresamente que ese tramo estaba en junio. No se lo pierdan, en ejecución de obras. Es que estamos con lo de siempre. A mí lo que me interesa de todo esto, más que las responsabilidades penales que al final le cargarán el muerto o los muertos, perdón, al que pase por allí, es el tema de la imposibilidad de determinar una responsabilidad política como la de este señor. Es absolutamente imposible. Por las razones de la propia organización que tenemos política que decíamos antes y de la oligarquía de los partidos, en los que es imposible discernir la responsabilidad civil, o sea, penal, de la responsabilidad política de este señor. Con esta noticia que María José ha dicho ahora, este señor se tenía que haber ido ya a su casa. No haría falta. Él se agarra a lo siguiente: como no hay una responsabilidad penal, no me tengo que ir. Entonces, asimilan las responsabilidades penales, que son por acción o por omisión, concretas y subjetivas, con responsabilidades políticas que son de orden objetivo y por el mero hecho de tomar ciertas decisiones o designaciones o disposiciones de presupuestos. Eso sin existencia de representación, como hay en España, y sin existencia de separación de poderes que controle a la clase política, como ocurre aquí, es absolutamente imposible. Si me permite, solo una cosa. Claro. Este mismo señor dijo de su compañero José Luis Ábalos, para que veáis cómo no se diferencian las responsabilidades. El sugar daddy. Exactamente. No, como no pueden discernir las responsabilidades políticas de las penales, cuando a este señor, a Ábalos, le llevan preso preventivo y le preguntan a él
si cree que su partido ha adoptado las responsabilidades o las medidas de responsabilidad política oportuna, dice, sí, nosotros le hemos pedido que devuelva el escaño al partido. Atención, esto es muy importante. ¿A quién le ha pedido que devuelva el escaño? ¿A los electores de Valencia, que supuestamente son los que eligieron a Ábalos? Ha dicho que se lo devuelvan al PSOE, al partido político. Ahí estamos viendo lo que hablábamos antes. ¿De quién tiene la representación? ¿Quiénes son estos señores que están ahí sentados representantes? ¿De los que votan? No, son representantes de los partidos. Y dice él que con la responsabilidad política está satisfecha porque ellos han pedido que le devuelva el escaño. Atención. Buena observación de Pedro Manuel González López. Vamos a echar más leña al fuego, ¿les parece, caballeros? Verán ustedes si este documento efectivamente sería definitivo para poner de patitas en la calle al señor Óscar Puente. ¿Cómo están los Óscar del Partido Socialista? Bendito sea Dios. En fin, disculpen. Otro asunto que también es importante es que en él pusieron a un periodista en la responsabilidad de la seguridad. Y los de Adif dijeron, oiga, esto no hay por dónde cogerlo, esto no nos lo podemos comer. Hombre, parece obvio, ¿verdad? Hombre, un periodista al frente, ni más ni menos, de la seguridad de una infraestructura como son las vías del tren de España, hombre, esto a quién se le ha ocurrido. Esto es para comer cerillas, ¿eh? Aunque la noticia se explica en sí misma, permítanme darle dos datos. Un informe de los expertos de la empresa pública de gestión ferroviaria rechazó, como no podía ser de otra manera, que el actual director del Gabinete de Presidencia, Comunicación y Relaciones Institucionales, Salvador Almenar, asumiera la dirección de seguridad de la circulación. Hombre, esta es una nota emitida por el diario The Objective y dice que la razón por la que los especialistas desaprobaron este movimiento organizativo que impulsó la cúpula de la empresa, hombre, fue porque se trataba de un periodista de formación que no estaba capacitado para dirigir la seguridad de la circulación, y esto es clave para evitar colisiones y descarrilamientos de trenes. Segunda vez que lo digo esta noche. Oigan, no hace falta ser ingeniero de caminos y puentes para darse cuenta que un periodista no tiene formación para evitar colisiones y descarrilamientos de trenes. Hombre, esto es fuerte, ¿no? Ni un filósofo ser ministro de Sanidad. Hablando de ella, ¿no? Todavía estoy esperando que me diga el gobierno quién era el famoso consejo de expertos de una enfermedad que se llevó en España, de Europa, el mayor número de víctimas. Es decir, el que estaba al frente del tonto Don Simón. Y estamos esperando. Y sobre todo lo que ya clama al cielo es que la empresa de la que estamos hablando, y sobre todo que es en la que basa la seguridad, o debe depositar la seguridad del ferrocarril y de las vías y del transporte por ferrocarril, sea la empresa acogedora de sobrinas de Ábalos. Sobrinas carnales, no lo olvidemos. Escucha, no, pero es que clama al cielo, que es el mismo titular que el señor que también se llama de nombre de pila Óscar. Es decir, que lamentablemente tenemos que estar aguantando, sobre todo porque si esa empresa, bueno, pues fuera independiente o no tuviera absolutamente nada que ver, pero es que la empresa es como AENA, es decir, es la empresa que gestiona los aeropuertos en España. ¿Pero a quién se le ocurre? Pero en este caso Adif es la empresa, macroempresa, Nido, iba a decir una cosa que no la puedo decir, pero Nido, una empresa Nido de este tipo de situaciones fraudulentas absolutamente, cuando realmente a quien deben de poner, sobre todo, porque hasta los propios usuarios, que son ellos mismos, ¿sabes? Pueden ser los perjudicados a la hora de depurar responsabilidades. ¿Quién es? En el Albia del año en el que estaba el Partido Popular. El Partido Popular fue el pobre conductor, que el pobre conductor ni tenía ni idea. Y es más, y te vuelvo a repetir, en la vía tampoco, en la infraestructura estaba preparada para que un tren a un determinada velocidad... En tiempos de Ana Pastor, creo recordar, ¿verdad? Correcto, sí, y Mariano Rajoy. Bueno, pues Rajoy seguro. Bueno, pues clama al cielo, que es que en ese tramo de vía, María José y queridos telespectadores, no hubiera es decir, cuando
cuando lo primero que debe hacer un ministro, el titular de una cartera o un responsable de cualquier área es estudiar realmente antes de Pero hablar. no sabemos, mi querido Fernando, es muy interesante esta regresión en el tiempo, sin embargo no sabemos, o desde luego a mí no me consta, que en ese momento el tipo... El señor o la señora, para hablar con mayor propiedad, encargado de la seguridad de la circulación para evitar colisiones y descarrilamientos de trenes, fueron periodista en esta imagen retrospectiva que de manera tan afortunada Fernando Faneu ha puesto encima de la mesa. ¿Qué análisis hace Pedro Manuel González López? Pues yo, como no sé nada de trenes, nada puedo decir al respecto, pero lo que sí sé... Ah, pues entonces eres candidato a que te nombren el responsable de seguridad. Eso sí, Ya pero está. a eso viene la cosa, a que lo que sí que sé es que sin control de la clase política pues pasan estas cosas. Y que esto, que has puesto, es otro ejemplo de lo que hablábamos, que es imposible, no hay control de la clase política, hacen lo que les da la gana. Por esa ausencia de representación, por esa ausencia de independencia judicial, por esa ausencia de separación de poderes que no existe en origen en España. Eso es lo que motiva pues que la clase política pues campe a sus anchas y pues te nombren a que quiera y te lo comes. Y luego esta noticia es otra más por la que existiría ya una responsabilidad objetiva política del señor ministro del ramo. Y no se va, porque es imposible discernir esas dos responsabilidades. Se asume la responsabilidad penal y la responsabilidad política. Y no es una cosa nueva, nos ha pasado con el tema de los seres de Andalucía. También ha pasado en Cataluña, es algo común, pero bueno, mientras sigamos tragando esta situación, pues no... Pues sigo echando... Y casualmente, sí. ¿por qué nada más el ministro, nada más de las primeras ruedas de prensa, no sé si os recordaréis, antes absolutamente de evaluar el coste del daño que puede suponer hasta ahora 46 víctimas y colateralmente los daños que ha producido, que no se está hablando de las personas que tienen lesiones importantísimas que no constan esas 46 lamentablemente. ¿Cuántas veces lo hemos remarcado desde este programa? Cuando no se hablan. Y cómo este señor, el titular de la cartera, con esa desfachatez tan sumamente solemne que le caracteriza, es capaz de decirle, hemos aprobado por el Consejo de Ministros, como somos los buenos, destinar 20 y tantos millones de euros para, de alguna forma, paliar la responsabilidad. Eso fue absolutamente... ¿Os recordáis? Pero lo recordamos perfectamente. En otro programa tú echaste cuentas, recuerdo, en La huella del crimen, y echaste cuentas y evidentemente no se le puede poner precio a la vida de nadie, pero la desvergüenza efectivamente es que estas personas no estén fuera del gobierno, porque una cosa es contarlo, caballeros y queridos espectadores, y otra cosa es estar en la piel de la víctima que ha perdido a alguien que amaba o que en estos momentos tiene una lesión medular o que ha sido amputado. A mí la verdad es que me sobrecoge y me cuesta mucho trabajo hablar de este asunto. Lo hago en términos políticos, pero no puedo evitar, señores y señores, cada vez que hago referencia a alguna patochada terrible de este gobierno, pensar que quizá usted es una víctima y no quiero imaginarme qué sentiría si estuviera en su piel. Es muy doloroso darse cuenta que alguien decidió, como una cuestión menor, poner a un periodista al frente de la seguridad de la circulación, insisto, que evita colisiones y descarrilamientos de trenes. Es vergonzoso, pero ¿a quién se le ha ocurrido poner a un periodista? El cazo, ¿verdad? Lo entiendo. El cazo, otras cosas. Catálogos, sugar daddies, no sé, yo ya pienso cualquier cosa. Pero yo voy a seguir echando leña al fuego porque ya saben que es lo mío. Adif priorizó la reutilización de materiales, la reutilización de vías y la reutilización de balasto en la reforma de la vía de Adamuz. La reforma, que les recuerdo, ejecutada por Adif en el tramo ferroviario de Adamuz, integrado en el sector que conocen perfectamente de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, concretamente Córdoba-Guadalmedina, se diseñó incorporando de forma expresa
Ojo, la reutilización de materiales de la vía existente como parte del alcance técnico del contrato. Así consta en la documentación a la que ha accedido The Objective, que regula una intervención sobre la infraestructura en servicio y parte de un diagnóstico explícito. Determinados elementos de la vía presentaban deterioro y requerían actuaciones correctivas. El contrato, les voy a dar cifras, se adjudicó en 43,38 millones de euros, unos 52,5 millones con IVA, y posteriormente modificado hasta 48,58 millones, aproximadamente 58,8 millones, impuestos incluidos, dentro de un programa cofinanciado, les recuerdo, con fondos europeos para la modernización ferroviaria. El plazo de ejecución fijado para este tramo fue de 457 días. El accidente en el entorno de Adamuz provocó un colapso operativo inmediato en uno de los principales corredores de alta velocidad del país, trenes detenidos, retrasos acumulados, tramos sin circulación, mientras se activaban inspecciones de seguridad y protocolos de revisión de infraestructura. La incidencia dejó durante horas una vía estratégica fuera de servicio y evidenció el impacto en cadena que genera cualquier fallo en un eje ferroviario de alta intensidad de tráfico. El debate sobre el mantenimiento dejó claro que se priorizó esta reutilización de materiales, vías y balasto por una razón económica, es decir, les parecía muy caro a pesar de tener sobre la mesa el monto de millones que yo les he deletreado, incluido los impuestos. Claro que si fueran los de la trama del fuel no necesitaría yo hacer este desglose de IVA, ¿verdad? Me lo digo, carburos, dices. Madre mía. Bueno, pero no pasa nada porque ha dicho el señor presidente del gobierno que son cosas normales, porque si pones todas las líneas férreas en línea de España, en línea, irían desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Eso lo he oído yo con los árboles y las ¿cómo se llama? Las ardillas. Las ardillas, que si pusieras todos los árboles que hay en España, tal, una ardilla podría desde Cádiz hasta Perpiñán ir Y seguramente también saltando de idiota en idiota también podríamos hacer lo mismo. En lugar de árbol en árbol, ¿no? Claro. Como las ardillas de idiota en idiota. Y creo que casi llegamos a 50 millones, ¿eh? Creo que el censo y sobre todo en España, la población, 49 millones, casi 50. Sí, señor. Y antes de irnos con el caso Pegasus, con el que abríamos este bloque y les anticipábamos el análisis de Rafa Pal con el TikTok de por dónde iría en este caso el asunto Pegasus, del que tanto y tanto se ha hablado y se ha analizado en este programa desde tiempo inmemorial, permítanme que cierre, ponga un broche de oro al asunto de Adamuz. Miren, Adif, después de todo lo que les hemos contado, gastará 757.000 euros ¿en qué? En medir su imagen y reputación en pleno caos ferroviario. Yo, por mi parte... ¿Ustedes, caballeros? Sí, bueno, a ver, vivimos actualmente en un estado de corrupción moral, que es el origen de la corrupción política, que lo importante es la apariencia, es el como sí. El como sí es lo que manda. Y esto solo es un ejemplo más. Por ejemplo, cuestión que conocemos Fernando y yo, el tema de la independencia judicial pasa lo mismo. Lo que te dicen en todos los lados es que, joder, se está menoscabando la imagen o la percepción de independencia judicial. Y es que a mí la percepción me importa un pimiento. Lo que quiero es que haya independencia judicial, no que se perciba. No es como si. Seguimos diciendo como si hubiera representación, seguimos hablando como si hubiera separación de poderes, seguimos hablando como si hubiera en consecuencia democracia, decimos como si hubiera constitución. Pues esto es lo importante, el como sí, y es lo que manda. Así cerramos este asunto de Adamuz, en el que, ya ven, el tiempo pasa, pero cada vez tenemos más noticias para irritarnos y, como decía Pedro Manuel González López, para que estos individuos
cogieran carretera y Manta, y desde luego porque iban a coger carretera y Manta porque no creo que se atrevieran a coger las vías del tren. Vamos ahora con el asunto Pegasus, insisto, se lo anticipábamos abriendo este segundo bloque del programa. La empresa israelí de Pegasus voló de urgencia a España tras detectar el pinchazo a Sánchez, del cual se dio todo lujo de detalles en este programa esta semana Rafael Palacios, conocido como Rafa Pal. Vamos a retomar el caso Pegasus. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, María José. Un placer estar con vosotros. También para nosotros, te echamos de menos en el plato, que lo sepas, que lo acaba de reivindicar también Fernando Fanego. Pero bueno, vamos al tajo, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. La empresa israelí, al parecer, voló perdiendo el trasero hasta España cuando se enteró del pinchazo que había tenido lugar en Marruecos. Cuéntanos. Bueno, vamos a ver. Este es un asunto que, como bien has dicho antes, viene siendo recurrente en los últimos años y todo el rato estamos viendo amagos de que se va a saber qué es lo que encontró el gobierno de Marruecos en el móvil de Pedro Sánchez y seguramente también el de Marlaska, que se habla menos de él. En ese y de Planas también, que yo nunca lo he entendido. ¿Por qué del Ministerio de Agricultura? Bueno, acuérdate de todas las subvenciones que estamos dando el gobierno de España y otros gobiernos de la Unión Europea a la agricultura es verdad, marroquí. cierto, tienes toda la razón. Una de las cosas importantes que hay que ver con retrospectiva de toda esta polémica, este escándalo, mejor dicho, es que desde la fecha en la que se produce ese hackeo de los teléfonos de autoridades españolas, las políticas de España respecto a Marruecos se volvieron sumisas, de manera que parece que estamos nosotros manteniendo al régimen marroquí cuando nosotros tenemos nuestros verdaderos internos problemas de índole, pues eso, doméstico. Pero a mí la verdad es que me sorprende muchísimo el papel de Israel en todo esto, porque Israel es el que le vende el software a Marruecos e Israel viene a España a ayudarnos cuando es un tema que es telemático, cuando se sabe que se ha producido ese hackeo. Pero evidentemente la empresa NSO, que es la propietaria de ese software de Pegasus, se entera instantáneamente de que se produce ese hackeo. Y de hecho, ¿para qué le vende ese software el Estado de Israel? Porque hay que decir que NSO Group es una subcontrata del Mossad, hay que decirlo claramente. Ese tipo de empresas que se dedican a sectores tan críticos como el de las telecomunicaciones están íntimamente relacionados con los servicios de inteligencia israelí. O sea que si Israel le vende el software a Marruecos es porque evidentemente se quiere hacer con los secretos del gobierno español. Así que hace de poli malo y de poli bueno. El poli malo que le vende el software y el poli bueno que viene a ayudarle. Entonces, bueno, también es algo importante porque estamos hablando todo el rato de España, pero hay muchos más países que han sido infectados con este software. Me refiero a los gobiernos, evidentemente. Aparte de México y Colombia, de los que más se ha hablado, están también Finlandia, Palestina, Canadá, Grecia, Polonia, Suiza, Tailandia, así. Bueno, una lista de 30 y tantos países. Así que es una operación de inteligencia de alto calado en la cual hay unos secretos, evidentemente, del presidente español, vamos a centrarnos en él, que propician que a partir de ese momento se vuelva sumiso y casi que vasallo del gobierno marroquí. Pero yo creo que finalmente el que tiene la llave de todo esto es Israel, ya sea, bueno, como digo, como poli malo o como poli bueno. Bueno, las relaciones de España con Israel no están en sus mejores momentos, Rafa Pal. Nos quedamos con este análisis, como siempre, de enorme interés, como todo lo que deletrea Rafael Palacios. Muchísimas gracias, Rafa Pal, un abrazo. Un saludo para todos. Gracias, buenas noches. Estamos a punto de finalizar este bloque y no querría cerrarlo sin un asunto que es de máxima actualidad. Es la regularización de esos 500.000 inmigrantes sobre los que muchos sospechamos que es un coladero de delincuentes. Mire, han sido detenidos 4 argelinos con antecedentes en su país que intentaban regularizarse
con documentación falsa. Y no me extraña que Almeida haya calificado de chapuza el proceso de regularización. Este proceso es una chapuza. Antes de haberlo acometido, deberíamos haber hablado, desde luego, los partidos de Estado, sin ninguna duda, y en todo caso debería haber hablado no con Podemos, sino con los gobiernos de las comunidades autónomas, los gobiernos de los ayuntamientos. Es una indecencia y una indignidad democrática hurtar el debate al Congreso de los Diputados. Hurta el debate al Congreso de los Diputados porque sabe que no tendría mayoría posiblemente para esta regularización y por tanto está evadiendo la democracia. Soy de los que piensa que Sánchez es demócrata en tanto en cuanto él sea presidente del gobierno. Para Sánchez la democracia se acaba cuando él no es presidente del gobierno. ¿Es así? Y esta es una buena prueba de ello y es una prueba más de eso. Pero decía, es una chapuza, lo único que va a generar es un efecto llamada. Si tú estás poniendo el límite temporal en el 31 de diciembre de 2025, lo que le estás diciendo a cualquier inmigrante ilegal que haya en Europa es vente a España, porque es razonablemente fácil poder tener cualquier documento acreditativo antes apenas de hace mes y medio, porque es mes y medio cuando ha puesto el límite, obedece a un interés y a una oportunidad política, quiere inflar a una determinada opción política, como es Vox, porque en mi opinión esta también es una finalidad, quiere inflar a una determinada opción política como es Vox, y al mismo tiempo yo creo que cuando tú eres un partido de Estado, y yo me reclamo integrante de un partido de Estado, porque creo que somos un partido de Estado, la política de brocha gorda siempre nos va a perjudicar, obviamente, pero siempre creo que mantener esa posición, aun en la incomprensión del debate público tan limitado y tan pobre que en ocasiones tenemos hoy en día, va a ser beneficioso para la sociedad en un futuro. Por tanto, si me preguntas, me parece una chapuza, me parece que no puede acabar bien, porque si el comienzo no ha sido bueno no va a acabar bien. Me parece que el debate de la inmigración versa sobre personas y que por tanto tendríamos que tener un respeto para esas personas también cuando se hacen determinadas afirmaciones, que no podemos tener una política de fronteras abiertas porque no conduce a ningún lado, porque lo único que fomenta es la inmigración ilegal e irregular y las mafias, y que al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que cuando hay realidades que ya están en España no se pueden tratar de la misma manera que simplemente decir que hay que echarlos a todos. Llama poderosamente la atención que mientras Suecia y otros, Italia, están efectivamente tomando las decisiones contrarias a España para salvaguardar sus países, nosotros estemos poniendo en riesgo nuestra seguridad, con independencia, por supuesto, de que los servicios básicos, los servicios de escolarización, los servicios de sanidad, evidentemente pueden imaginar que van a quedar absolutamente colapsados. Pero les recordaba que habían sido detenidos estos 4 argelinos con antecedentes en su país que intentaban regularizarse con documentación falsa. De esto se queja la policía, lo hemos denunciado en este programa y también en La Huella del Crimen, el programa de sucesos de este canal de televisión. Bueno, a mí me llama la atención, ya más que en cuanto al fondo de lo que se diga ahí, porque al final de lo que estamos hablando es de una medida legislativa. Ese es el problema de verdad, que al señor Almeida haya dicho 4 veces que son un partido de Estado, como si eso fuera algo positivo. Y eso es absolutamente negativo. Un partido en el Estado es el totalitarismo. Los partidos tienen que ser de la sociedad civil y quien parece que no distingue ni sabe la diferencia esencial entre nación y Estado y lo confunde. Y aquí el problema fundamental es que al gobierno se le llena la boca diciéndolo, que vamos a legislar, y dice el gobierno, vamos a legislar. Pero ¿qué democracia que dice el señor Almeida es esa en la que quien legisla es el gobierno? Quien legisla es el Ejecutivo. ¿Eso es una democracia, como dice el señor Almeida? En una democracia, el legislativo es el que hace las leyes, el ejecutivo es el que las ejecuta, el que las hace cumplir, y los jueces son los que las deciden si se han cumplido correctamente o no, o las pasan el tamiz de esa ley pues por la propia justicia. Pero todo lo que se está diciendo es un despropósito, absolutamente. Tanto haciendo lo que está haciendo el gobierno, que es legislar sobre esta materia directamente sin contar con los supuestos representados, que no existe tal representación, y lo que dice este señor, que él es y aspira y quiere ser un partido de Estado. A mí eso me parece realmente lamentable. Fernando, y cerramos bloque y nos vamos además, no me voy a al enrollar, tercero. simplemente el problema y sobre todo el cáncer de esta situación es el trasfondo que hay detrás de todo. Es decir, y sobre todo porque los
que hemos tenido la suerte de poder leer un poquillo, ¿sabes? Pues nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que se repiten, sobre todo en el Partido Socialista, ¿no? Cuando Madrid está a punto de ser tomada, Madrid en la guerra civil está a punto de ser tomada, lo primero que hace el gobierno de Azaña y de Indalecio Prieto es soltar a los presos de las cárceles y armarles. Es decir, como medida, de alguna forma, para reprimir o intentar de alguna forma poner o ayudar a la acción, es decir, ponerlo. Estamos hablando de la regularización irregular de personas que están en España. Es decir, que muchas de esas personas no tienen la concesión de un permiso de residencia por una situación de irregularidad. Y esto es ese paquete de personas que están aquí, que yo creo que son más de 500.000, sí, sí. se han hecho directamente, y como bien nombraba mi compañero Pedro, es decir, de una forma por el cajón desastre que tiene cualquier país democrático, como se supone que es el nuestro, a través del Consejo de Ministros. Es decir, no hay una ley orgánica porque no se pueden aprobar, puesto que no tiene el consenso mayoritario que hay en la Cámara Baja para poder aprobar, y se hace a través del Consejo de Ministros por decreto. Es decir, cuando el recurso que tiene cualquier gobierno ante la aprobación de cualquier ley que y sobre todo influye al resto de la población, es decir, sin el consenso de la Cámara, como esto y tantas otras que han hecho, es aprobarla a través de un decreto. Estamos apañados, mis queridos amigos. Les voy a llevar a los Montes de Galicia, en el corazón de Madrid. Descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle de Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Nos vamos con el bloque internacional, nos vamos a Venezuela, también a Cuba. Nos vamos a donde va a estar España en 0,0. Yo ayer seguía el programa del Mundo al Rojo, estaba escuchando el análisis de Gabriel Araujo, de diferentes intervinientes sobre la idea de Marlaska, de esa decisión de que la información electoral sea un material reservado que no vea la luz durante 15 años, y dije, caminito de Venezuela, es terrible, señores, la situación no es de broma. Alto en el camino, regresamos enseguida a Información Internacional. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel,
ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. Se lo decía Caminito de Venezuela, vamos, y de esto sabe mucho una activista memorable, la conocen, se llama Azabache, y tenemos la enorme fortuna de contar con su participación en este programa, con su análisis, con su experiencia y con algo que a mí me encanta, su pasión al contarlo. Muy buenas noches, Azabache. Muchísimas gracias para ti, un beso enorme, y a todos mis guerreros de luz, amantes de la libertad, un abrazo de corazón a corazón. Bienvenida, querida. Dos noticias para ti que he encontrado en la prensa y he dicho, estas son para Azabache. Delcy Rodríguez ha hablado sobre María Corina Machado, y dice, si vuelve tendrá que responder ante Venezuela. Pero espérense, también he escuchado que Diosdado Cabello asume el hombre, que no estará en el próximo gobierno de Venezuela. Bien, dos noticias que quiero pasar por el escrupuloso análisis de Azabache. Sí, mira, la cuestión es así, sacaron al tirano, pero la tiranía sigue ahí. La advertencia de Delcy Rodríguez contra María Corina Machado deja algo clarísimo. Sacaron al tirano, pero la tiranía sigue intacta. Porque el problema nunca fue un solo hombre. Le digo todo esto a la gente que nos escucha y que nos ve en Distrito TV. El problema es la estructura, el sistema diseñado para mantenerse en el poder. Hoy estamos hablando de un país donde no existe república, ni Estado de Derecho, ni poderes independientes, donde no existe la democracia. Todo responde al mismo aparato represor. La Constitución, y esto no es menor, no es un detalle menor, la Constitución es chavista, el Tribunal Supremo de Justicia es chavista, el Consejo Nacional Electoral es chavista, los medios los maneja totalmente el chavismo, las Fuerzas Armadas responden al chavismo y lamentablemente también tenemos una gran parte de la oposición política chavista. Yo no sé si me están escuchando bien, yo tengo un retorno, perfectamente, espero que me perfectamente. Okay. Perfectamente. Aquí te estamos escuchando sin el más mínimo problema y muy clarita como siempre. Perfecto, perfecto. Sigo adelante. El punto aquí más peligroso, les diría, es pretender elecciones bajo el mismo sistema, porque esto sería como legitimar a la organización criminal como si fuera una organización política. Lamentablemente, y esto hay que decirlo como es, Edmundo González no se juramentó como presidente elegido por la gente y no le dio lugar a María Corina Machado como vicepresidente. Lamentablemente, ellos se están acercando a los mismos protagonistas que permitieron que el chavismo se perpetuara en el poder tantos años. Y hablo de la falsa oposición, hablo de Leopoldo López, Borges y toda esta gente que contribuyó y le dio oxígeno al mismo régimen, Guaidó, por ejemplo. Y además se manejan dentro de los límites de la Constitución hecha a la medida del chavismo, donde ellos ponen y quitan las reglas como se les da la gana. Por eso, hoy vemos algo profundamente contradictorio. Lo que vemos todos,
que el chavismo nos hunde, el chavismo nos rescata, el chavismo se perpetúa en el poder. El solo hecho de ir a una elección con el chavismo es darle escenario político a una organización criminal. El chavismo, vuelvo y repito esto, es un fenómeno en todo momento y lugar no democrático y criminal. Ahora hablan de amnistía, pero cuidado con esto, porque la amnistía no puede convertirse en un autoperdón de criminales. Muchos presos políticos y de conciencia jamás debieron estar presos, no cometieron delitos, fueron encarcelados por pensar distinto, por pensar diferente. Hablar de perdón cuando la víctima es inocente no es reconciliación jamás, es impunidad. También anuncian el cierre del helicoide, un símbolo del horror de Venezuela. Yo les comento, porque esto es bueno que se sepa, cerrar un edificio no es desmantelar el sistema. Durante años se han denunciado, y esto lo pueden confirmar en los medios de comunicación, múltiples centros de detención y tortura. Se habla de más de 90. La garantía debe ser, y esto hay que decirlo también, que ningún venezolano vuelva a ser perseguido por pensar diferente, porque sin verdad, sin justicia, sin reparación, sin justicia, vamos a ponerlo así, no hay transición, es solo un maquillaje. Termina siendo como una burla para los venezolanos y el mundo. Y cierro con esto porque Dios Diablo es parte de ese sistema, y si ustedes me permiten decir algo que yo estoy viendo, es como si viéramos una serie de Netflix donde están los que se lavan la cara, como Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, los nefastos, y tenemos también al actor malo, al que hace el papel de malo, pero todos pertenecen al mismo sistema. Y cierro con esto, no se construye democracia sobre sótanos de tortura. Delcy nefasta Rodríguez, la empleada del mes de Trump, pretende cruzar la línea, y ¿saben lo que pasa? Que a ellos no les importa, son criminales. María José. Gracias, Azabache. Despídete, por favor, con ese grito de guerra tan personalísimo al que tienes acostumbrado a todos tus seguidores aquí en Distrito Televisión. Un abrazo a todo Distrito, a todos los que nos miran, y recuerden siempre seguirme en todas mis redes sociales como @azabacheonline, y ¡viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Abrazo enorme, Azabache. Muchísimas gracias. Un saludo, querida. Bueno, es el análisis que hacía esta activista sobre estas dos noticias que yo ponía sobre la mesa. Una, la amenaza a María Corina Machado, y otro, la idea de, bueno, no, se hace el hombre, Diosdado Cabello, aquí no va a formar parte del gobierno, pobre santo. Sí. Entiéndase la ironía, claro. Aquí yo quería decir una cosa que es muy importante lo que ha dicho. Primero libertad y luego elecciones. Nunca al revés. Claro. No primero elecciones y luego libertad, porque eso no sirve para nada. A mí una de las cosas que me ha preocupado en este asunto de Venezuela, y cuando lo he visto, lo he identificado rapidísimamente, es cuando Marco Rubio puso de ejemplo para Venezuela a España y la transición española, y la de Paraguay. Dos procesos en los que no existió libertad y que existió una falsa transición, que es lo que tenemos aquí ahora mismo, sin ruptura con el régimen anterior. Eso es lo que tenemos ahora. En aquella época, porque a los Estados Unidos le convenía, en la época de la Guerra Fría, tener controlado lo que pasaba en la Europa occidental, y lo último que quería es que hubiera un amago de revolución o una auténtica revolución social, como pasó con Portugal, con la revolución de los claveles, y acabaron con la posibilidad de la ruptura democrática con la intervención y el papel imprescindible del Partido Socialista, que siempre fue la nada, a través de los Billy Brandt y toda esta gente que neutralizaron la posibilidad de una ruptura democrática que venía de la mano de Antonio García Trevijano y de aquella Junta Democrática de aquel entonces. Eso fue lo que pasó en España. Y que nos pusieron un régimen tutelado, una oligarquía de partidos para poder garantizar las estrategias geopolíticas en aquella época, pues, de los Estados Unidos, de la Guerra Civil. Y ahora aquí pasa exactamente lo mismo. Y por eso Marco Rubio está poniendo como ejemplo la transición española. Porque no le interesa la libertad del pueblo venezolano, porque le interesa poner una falsa democracia, una oligarquía que sea controlable desde los Estados Unidos. Y por eso nos pone a nosotros y a Paraguay de ejemplo, que no somos para nada ejemplos a seguir en este tema. Y sobre todo en países que, como tú bien dices, no tienen absolutamente nada que ver en el momento histórico en el que tú
marcas el punto. Antes del proceso constituyente, la legalización de partidos, se legaliza el Partido Comunista, que en España no Ese fue el precio, eso fue el precio para pasar por la ventana. Claro, hubiera bastado que el PC hubiera dicho no para que hubiera una ruptura democrática en España. Pero históricamente se consiguió pasar de una fase a otra, repartirse el poder entre los que estaban y querían seguir y los que querían entrar. Sin causar una sola o derramamiento más de gota de sangre de y sin libertad. Derramado, pero bueno, sin derramar una gota de sangre. Es decir, con lo cual, decir, es que, no, bueno, es mi opinión y humilde opinión, ¿no? Como eso del ruido de sable, yo creo. No, porque no, es decir, el ruido de sable es sabido prácticamente hasta incluso después del intento golpe de Estado. De Wikileaks decían que todos los militares estaban rendidos a la situación, ninguno quería continuar con lo que había. Lo que hubo era un pacto. ¿Pero te refieres en España o te refieres en España? En España había un pacto, es decir, relativo, porque desde luego hasta incluso la monarquía ya sabía de lo que iba a pasar. Hombre, decir, claro, como que era el catalizador de todo aquello. Era parte de ese juego. Pero y en el golpe de Estado del 23F. Me encanta hablar de esto, pero como no está, de cara a lo que estaba comentando Azabache, creo que, a ver, está tutelado. Cosas muy importantes. Muy importantes. Pero a ver, no deja de ser un momento puntual histórico internacional, y digo de geoestratégico importante, en el que en el caso de que Venezuela se le haya de alguna forma, entre comillas, visiblemente y televisivamente derrocado el sistema de Maduro cuando no está derrocado. Vaya, que claro que no. Por eso digo, o sea, lo que es el imperio del cártel de los soles, vale, igual que otro tipo de cártel de los que realmente todavía siguen manteniendo la economía del país, totalmente de acuerdo. Absolutamente nefasta, absolutamente truncada y demás, y lo que hay, es decir, de hecho, lo que están haciendo es correr. Ya lo habían hecho, pero correr para sacar lo poco que les quedaba fuera de ese país. Es decir, con lo cual, imagínate en la qué situación. ¿Qué es lo que hace el Estado, lo que ha hecho Estados Unidos? Es decir, poner como necesario y condición sine qua non que esta señora se mantenga en el poder y trate de hacer de alguna forma o contener esa situación. Pero el Estado de Maduro todavía no ha sido. Afortunadamente ahora hemos hablado, y hace relativamente poco también hablamos del tema de Cuba, ¿no? De la situación que ahora vamos a hablar del estrangulamiento, es decir, que ya lo ha intentado y lo han intentado gobiernos americanos antes que del señor Trump 40 veces. Ahora es el momento oportuno. ¿Por qué? Nunca ha sido el mejor. Es decir, ¿quién controla y de qué forma y qué vive en este tipo de países? Del narcotráfico. O sea, ¿quién es el que sustentaba cualquier economía? Digo, como la de Maduro, como la de Cuba. Si no es... Pues ya que si no es ese tipo de negocios espurios y demás. Bueno, pues ahora mismo Cuba no puede sobrevivir porque no tiene ni crudo, ni tiene energía, ni tiene... No me hagas spoiler, porque retomaba tus palabras para dar paso al siguiente asunto internacional que efectivamente tiene que ver en Cuba. Miren, la isla está en una verdadera caída libre. Los niños se desmayan de hambre, falta la luz, falta el agua, no hay gasolina. Hace un promedio de un mes me encontraba el de octubre Villa Blanca. Estaba haciéndole un video a una persona cuando yo pasaba que estaba comiendo un tanque. Y resulta ser que cuando yo me viro de frente, veo al carro de patrulla, el policía se baja y corre hacia mí. Yo trato de apresurar el paso para irme, pero resultó ser que me alcanzó y me pidió el carnet de identidad. Al pedirme el carnet de identidad, también le dijo a la persona que estaba comiendo en el tanque que fuera con nosotros. Allí me pusieron la esposa, me apretaron la esposa y me metieron dentro del carro. A la otra persona también le pusieron la esposa y la montaron. Y ahí llegamos a la cuarta unidad, cuando él le había dicho en el oído, bajito, no sé qué es lo que era, y me doy cuenta que querían procesarme, hacerme levantarme una causa para llevarme preso. Y el secreto era que el policía estaba diciendo a la unidad que ese teniente coronel le había dicho de que dijera que yo le había pagado 100 pesos a esa persona para que comiera el tanque. Y entonces ahí yo le dije que en ningún momento yo le había pagado 100 pesos para que el hombre comiera el tanque,
resultó ser que me tuvieron detenido. Es una historia como tantas otras, donde además del hambre, pues encuentran la presión, la opresión, la detención. Como podían escuchar, el vídeo era más largo, pero queríamos que escucharan a este hombre que dicen que para muestra vale un botón, ¿no? ¿Cuántas personas están en una situación parecida, viviendo en la incertidumbre y en la inseguridad de que te metan en un coche, de que te detengan, de que naturalmente no existe la ley? Todo esto en el marco de una isla que va, como les decía, en caída libre, donde los niños se desmayan de hambre, donde no hay luz, donde falta el agua, donde no hay gasolina. Ayer, en una presentación de un interesantísimo libro sobre Donald Trump en la casa Forbes, no recuerdo, pero ahora les diré el título del libro, que lo he olvidado. Y justamente al periodista le preguntaban, a un libro sobre Trump, le preguntaban el público sobre si efectivamente iba, el segundo paso era liberar Cuba, ¿no? Ese Cuba libre. Sabes que Cuba se tiene que liberar sola. Es decir, simplemente por el mero hecho de que no tiene capacidad de poder depender absolutamente de sí misma. Es decir, no tiene recursos naturales, no es un país como el caso de Venezuela o otros países en los que tiene materias primas y tiene recursos naturales que son capaces o posibilitan al país a poder, digo, de alguna forma sobrevivir o subsistir. Sí, pero lógicamente implementando otro tipo de economía, ¿no? Como la que tienen ahora mismo, del reparto de la mierda o lógicamente no de la riqueza, ¿no? Que la riqueza se reparte solo entre unos cuantos, como en cualquier tipo de narcoestado como el que estamos ahora mismo comentando. En el caso de Cuba es muy particular. Conozco el país porque he estado en alguna que otra ocasión allí y lo conozco de cerca porque tengo buenos amigos cubanos que ya no viven allí. Entonces, con lo cual conozco, por lo que yo he leído y por lo que yo he llegado a conocer, pues de la situación que no es ahora, ya de hace mucho tiempo se viene viviendo, y el caldo de cultivo, ya la última vez que yo visité La Habana, ya existía esa necesidad de que nadie te hablaba ya de peso convertible cubano, como las medidas que tenían irrisorias, ¿no? Por otro lado, ¿no? De tratar de sustentar una economía totalmente hundida y sumergida, ¿no? Cuando realmente lo único y el que mueve el dinero allí es el dólar o el euro, claro. El euro más caro, pero sobre todo el dólar, ¿no? Y de las dos economías que había, ¿no? Un país completamente en ruinas. Esto es la posibilidad de que, si Trump consigue, simplemente por el mero hecho de forzar, como está haciendo, decir, mire, pues ya no pasa porque no tienen crudo, no pasa un solo barco con crudo para ninguna refinería de las tres, creo que tienen 2 o 3 en Cuba. Es decir, claro, evidentemente no hay materia prima para poder meter gasolina en los coches, ni calefacción, o sea, ni energía en el fondo. Es decir, es un país que no tiene la posibilidad de poder subsistir si no es en la ayuda internacional. Es decir, la ayuda internacional, que como bien decía y mencionaba María José, la gente se está muriendo de hambre, pero de hambre realmente. Es decir, los afortunados allí son los que tienen carne de vacuno. O sea, no existe la posibilidad porque no tienes de qué pienso poder alimentar a una vaca. O sea, y eso es la realidad que ellos viven. O sea, la carne de puerco es un lujo. O sea, y lo más fácil, y lo más barato, y lo que consumen todos los días, el arroz con frijoles y el pollo. Es decir, que esa es la alimentación, y esa es la alimentación que iba. Yo recuerdo mi última imagen de cuando yo estuve allí en La Habana, recuerdo porque soy muy osado y me metí por sitios que eran peligrosos. Como venía con el título de que yo era español y demás, pues más o menos me respetaban los cacos. Pero me llegué a meter en un supermercado de cubanos. Entonces, claro, como yo tampoco soy un rubio con ojos azules, pues claro, pude entre comillas, pues bueno, intentar, aunque se me veía la legua, ¿no? Claro, la cartilla que ellos tenían de razonamiento, que es lo que tenía ahora mismo, o sea, que hemos tenido y que hemos durante mucho tiempo hemos tenido en nuestro régimen aquí antes en España. Es
decir, se veía la posibilidad de decir que la gente llevaba dinero para comprar, en un lado, lo que le daba el Estado, que era la leche, el arroz las y demás. cartas de racionamiento. Escucha, no, sí, las sí. cartillas de Escucha, racionamiento. y el supermercado al lado americano, donde compraban el whisky, la Coca-Cola, la Pepsi. Quedan muy increíble, pocos, y lo pagaban en dólares. Quedan muy pocos minutos. No, Que me he pasamos la extendido, palabra a discúlpame. Pedro Manuel González López. Y bueno, ya que estamos tan cinematográficos, hasta Azabache ha hablado de una serie de Netflix y sabes del contenido. Yo, hablando de Cuba, no puedo evitar incluso recomendar una película soberbia de título Habana, con un Robert Redford que me emociona. Es brutal. Aprovecho para recomendarla, que es justamente el momento en el que Cuba salta en 1000 pedazos. Pero es una película extraordinaria y Robert Redford está para comérselo, señora. Y sobre todo porque está basada, en una historia real, sobre todo de que Cuba, y que fue Cuba, pues durante el gobierno de Batista, fue prácticamente como el burdel de Estados Unidos y de mucha gente, que fue donde se iba, de ahí el hotel Gran Nacional, donde se jugaba. Dejamos el último análisis a Pedro Manuel González. Creo que sí. No tengo mucho más que añadir a esto, nada más que decir que lo que ha pasado en Venezuela lo que hace es quitarle ya no un riñón, el pulmón a Cuba, evidentemente. Y por otro lado, que Cuba al fin y al cabo es otra víctima más de aquella situación que se creó en la Guerra Fría, en esa política de dos bloques, y un bloque que ya se ha derrumbado, otro bloque ahora está en una fase decadente, y como el bloque en el que se había alineado Cuba ha caído, pues lo que hay ahora es simplemente el fruto de esa lucha de dos hegemones enormes como eran la Unión Soviética y los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí los Estados Unidos nos implantaron unas oligarquías de partido en toda la Europa occidental para tenernos controlados, dándonos todas las libertades menos la que ellos tienen, que es la libertad política, que esa se la guardan porque saben que es peligrosa, y Cuba cayó del otro lado. Y lo que pasa ahora es precisamente pues la consecuencia de todo aquello. Pues como se lo he dicho, no quiero quedar con la información inconclusa. Yo les decía, presentando este último asunto sobre la caída libre de la isla de Cuba, que precisamente ayer, en la presentación de un libro que yo no recordaba el nombre, pero se lo doy, Intrigas, Secretos, el retorno de Trump a la Casa Blanca, por el periodista y corresponsal en la Casa Blanca David Alandete, que no quería quedarme sin darles esta información que yo les había comentado. Allí se realizó, que es lo que a mí me interesa de esta información que les doy, pues la verdad que un foro en el que de alguna manera se pedía a este corresponsal, pues que tiene una enorme información sobre Trump y sobre la política de Estados Unidos, y finalmente, efectivamente, Cuba iba a correr un futuro parecido al de Venezuela. Entre las grandes promesas de Trump estaba terminar con Venezuela, terminar con Maduro, pues también estaba Cuba, y le preguntaban, y giró una parte importante de esa participación de los asistentes en si finalmente en este mandato Trump liberará a Cuba, y es la pregunta que yo realizo a vosotros, que saco de aquel debate y lo traigo aquí a la televisión. Y es que el problema está, querida María José, que es que Cuba, como he dicho antes, no tiene los recursos naturales o de materias primas que tiene Venezuela. Es decir, Cuba es un país que ahora mismo necesita que alguien, digo, pues de la inanición y de no poder absolutamente generar ningún tipo de bien para poder sobrevivir la propia población. Con lo cual, es decir, no tienen nada, ninguna moneda de cambio, ¿me explico? Ese país, de lo poco y lo mucho que ha tenido, de la caña de azúcar, de lo poco que tenían de café y tal, todo eso salió de la riqueza de allí. Con lo cual se ha convertido en un país necesario. Llegamos ya al punto final del programa de hoy, pero permítanme que les hable de Colacel Antiox.
Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Fernando Fanego, como siempre, un gustazo. Gracias, no dejen, digo, ¿me podría decir la última película? Por supuesto. Nuestros telespectadores que no dejen ver Los Santos Inocentes. Bravo, Pedro Manuel González López, muchas gracias. Un placer estar Ha aquí. sido un placer, es la primera vez, pero Así espero que no sea la última. Cuando queráis. Nosotros nos vamos, desearles un magnífico fin de semana, recordarles que el próximo lunes aquí estará, como es habitual, Jesús Ángel Rojo, que para más información tiene en el diario de esta casa, eldistrito.es, pero ya que estamos tan cinematográficos, no puedo evitarlo, permítanme recordar para todos ustedes una película de culto, 1982, una cinta de Ridley Scott, Blade Runner. ¿Por qué? Quizá porque vivimos en la Matrix, no, porque, ¿por qué no? En algún momento hablar de amor. Blade Runner tiene, en mi opinión, el tema de amor más bonito escrito jamás. One More Kiss. Así que para todos ustedes, quizá les apetezca disfrutarla este fin de semana. Por mi parte, hasta el próximo viernes. Muy buenas noches.